buena o mala para el campo. Ayer les hablaba de la falta de entusiasmo en torno a la actividad política que se nota en estos últimos tiempos. No es de ahora, pero este año en particular pareciera que se está acentuando. Por eso recurrimos a un retiro efectivo que tiene algunos años de política y nos va a contar cuál es su impresión de lo que está pasando. David Hirst, buen día y gracias por venir a ayudarnos a entender qué está pasando en la política, en particular en la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué tal? Buen día. Sí, difícil de comprender el especial momento que la sociedad vive, la mirada que tiene puesto sobre la política. Como solemos decir en los últimos tiempos, la política ha hecho todo lo suficiente para que la sociedad descrea, se desentienda, esté enojada, más allá de la expectativa que un cambio de gobierno pudo generar. Me parece que también ya ese propio gobierno nuevo, ya en muchos sectores que lo votaron, ha empezado a provocar desencanto también. Y en la provincia de Buenos Aires afrontamos una situación inédita, tan inédita que es la primera vez en la historia de la provincia, que es la más antigua del país, en la que va a haber dos elecciones, porque al desdoblar el gobernador la elección provincial, en septiembre vamos a votar los candidatos que tienen que ver con los municipios y la provincia, y en octubre la elección nacional. Y como este año la elección es de renovación legislativa, en septiembre vamos a elegir solo concejales y consejeros escolares a nivel local y diputados provinciales por la sexta sección electoral. Y en octubre solamente diputados nacionales. A nosotros no elegimos senadores. No, las secciones electorales en la provincia son 8. Cada 4 años, cada 2 años, 4 secciones electorales eligen diputados y a los 2 años siguientes eligen senadores. Y así sucesivamente se va renovando ambas cámaras en forma cruzada. A nosotros los diputados de la sexta sección electoral este año cumplen sus 4 años de mandato, renovamos diputados. Dentro de 2 años se renovarán los senadores. Como decía, la provincia tiene 8 secciones, una cosa que la gente desconoce absolutamente. Nosotros que hemos estado metidos en el métier y la vida política, hemos recorrido y caminado nuestra sección electoral y todas las secciones, la nuestra, para que nos ubiquemos geográficamente. La sexta sección electoral es la cuarta en cantidad de habitantes en la provincia, pero es la primera en extensión territorial. Claro, eso te iba a decir, es la más grande, ¿no? La sexta comienza en Patagones, venís por Villarino, si tomamos la línea oeste estaríamos pasando por Puan, Adolfo Alsina, Saliqueló, Pellegrini y Tres Lomas, y luego nos venimos hacia el este entre Averó, Coronel Suárez, Torkins, La Madrid, La Prida. ¿Bolívar no? No, Bolívar es séptima sección, es el corazón de la provincia. La Madrid y La Prida, Tres Arroyos, Benito Juárez, González Chávez, Montermoso, Punta Alta, Bahía Blanca, y bueno, no sé si La Prida, sí. Son 22 distritos la sexta sección. La más grande es Bahía Blanca, en Bahía vive casi el 50% del padrón electoral de la sexta sección. Si tomás Bahía Blanca, Punta Alta y Tres Arroyos, tenés casi el 70% del padrón electoral. Nosotros, con 10.000 o 12.000 electores, tenemos una escasa participación en una sección donde el padrón es de 320, 340.000 electores, de los cuales el gran interrogante es cuántos van a votar, porque las últimas elecciones vienen con una bajísima participación de la sociedad, que arrancó allá por el 1983 votando entre el 85 y 87% del padrón, y en las últimas elecciones ha votado el 50% y en algunos lugares el 50% escaso, lo cual demuestra el desgaste que la actividad política ha sufrido en el país, ¿no? Tengo una teoría, a ver si la compartís vos, que sos un tipo muy analítico de lo que le pasa a esta sociedad. Me da la impresión que en los últimos, 5, 7 años, esa apatía es producto de un conjunto de circunstancias, una de las cuales es la soberbia o la falta de empatía de la clase dirigente,
y de los comunicadores sociales que se encerraron en una burbuja de pseudo poder, diciendo, bueno, acá lo que me interesa es lo que hago yo, como periodista te invito a vos y yo te invito a ganar, vos como político lográs, buscás de ganar desde otras circunstancias, siempre para el pequeño submundo de la política, al que antes la gente de alguna manera participaba o se acercaba. Hace unos días falleció Oscar el Bataraz, sí, que fue un luchador de la política, que eso que ponía en el alma, no tenía un mango, pero igual lo ponía, ¿no? Tal cual. Le ponía el alma, quiero decir, en el sentido Y eso ya no existe más. Y la sociedad actual, para mí, la sociedad actual lo ve por TikTok o por las redes o por Instagram. Y no me parece que sienta lo mismo que uno ve en los noticieros o en los programas periodísticos. Yo miro mucho, vos sabés, muchos programas periodísticos, y decís, estos tipos viven en otro planeta, porque hablan de cosas que la gente no habla. Hablan de preocupaciones que la gente no tiene. Y eso me parece que está perjudicando mucho al desarrollo de la democracia en el futuro. No sé si coincidís con esto, porque es muy peligroso. Totalmente. Bueno, ahora tenemos un pseudo mesías en el poder que llegó ahí, en ese nuevo... Bueno, Milei es el fruto de esto que vos estás describiendo. Claro. El componente más importante que hoy domina a la sociedad es el desencanto. Creo que esto viene produciéndose ya desde hace unos cuantos años, donde los distintos recambios de gobierno no le han aportado a la gente soluciones prácticas. Es decir, como bien describías vos, la política se ha ocupado de los problemas de la política o de los problemas secundarios y ha dejado de lado los problemas esenciales de la sociedad, en todos los niveles. Esto se nota en el abandono de muchas responsabilidades en los gobiernos locales, no hablo exclusivamente de nuestro municipio, digo en general lo veo. En la provincia ni hablar, cada gobernador que ha asumido en la provincia de Buenos Aires tiene los 4 años de mandato para construir su futuro presidenciable, buscando o por lo menos la continuidad. O por lo menos la reelección en la provincia, y ni hablar de los gobiernos nacionales que, han sido una fuente de conflicto. Ya tenemos instalado el nuevo conflicto entre el presidente y la vice, como ha sido histórico en el país. Yo digo que creo que el único gobierno que no tuvo conflictividad entre el presidente y el vice fue el de Alfonsín, que con Víctor Martínez tuvo una relación excelente en los años que les tocó gobernar. Pero el primer factor para mí es el desencanto. Luego coincido con que la prensa tiene una incidencia importante en esto, porque hace muchos años que venimos, siendo informados por una prensa que es partidista, que no es independiente. El mismo criterio fanático con que criticábamos a 678 y al canal oficial en la época del kirchnerismo, y hay todo un elenco en otros canales que acompañan ciegamente a este gobierno, haga lo que haga. Cada vez más marcada la tendencia. Absolutamente. Cada vez más. Yo estoy acá, vos estás acá, vos estás acá. Absolutamente. Y la gente no come más eso. Mira los programas en función de su propia convicción. El espectador o el oyente procura mirar los programas que coinciden con su mirada y difícilmente escuche el programa de quien piensa distinto a lo que él cree. Entonces esto va confluyendo en sociedad estanca, que no se comunica, cada uno se encierra en su propia convicción o en su apatía y deja de participar. Hoy es un problema. Hoy tenés otro problema que agrava más esto aún, es que sub 40 o 45 años nadie mira televisión. Absolutamente. Nadie le da bola a Joaquín Morales Solá o a Crónica, nadie. Aquellos que eran para nosotros un poco los próceres de la comunicación, son hoy un elemento de museo casi. Claro. Y las redes dominan todo, la inmediatez domina todo, el mensaje fugaz, la palabra breve. La anarquía. La anarquía de la información, porque cualquiera informa cualquier cosa, la fake news. Absolutamente. Después desmentir esas cuestiones lleva un gran esfuerzo, un gran trabajo. También se replica en las redes, David, vos que toda la vida has tenido relación con el periodismo, se replica lo que desde 3 o 4 programas o canales hacían o hicieron o hacen hasta ahora,
pero se multiplica por 500 en los streaming. Entonces cualquier animal puede llegar a decir cualquier cosa, convocar al peor de los demonios. Sí, se toma como una cuestión natural, por ejemplo, que el gobierno tenga contratados alrededor de 500 trolls que todos los días se dedican a escribir mal sobre quienes se oponen al gobierno, y se naturaliza esto, es decir, nadie se escandaliza porque esto exista, y bueno, todo esto creo que va degradando, además con un riesgo que es casi universal. Si uno abre la mirada y nos vamos fuera de la frontera, el hecho de que un país como Estados Unidos tenga un presidente como Trump hubiera sido impensable en las épocas en que en nuestra juventud y madurez inclusive mirábamos a Estados Unidos como el paradigma de las libertades y del ejemplo democrático, ¿no? Bueno, pero ahora hay de esos presidentes por todos lados, ¿no? lo tenés en Europa. A eso me refiero, digo que se ha naturalizado a nivel mundial este hecho de que, bueno, que se han perdido ejes esenciales que hacen el comportamiento, que antes hubiera sido impensable en personalidades que además sus decisiones influyen en la vida mundial. Este tema de que todos los días se levanta Trump y de acuerdo al humor cambia los aranceles con distintos países del mundo, o amenaza como Putin con una bomba atómica, o digo, con una liviandad que a uno le asombra en líderes mundiales. Bueno, puertas adentro no es distinto, todo lo contrario. Sí, acá pareciera que de a poco Milei se va transformando en casta también, ¿no? Porque genera una serie de eventos como para demostrar que él también es casta. ¿Crees que la gente sigue creyendo firmemente en la propuesta anarcocapitalista o libertaria, o esto se cae a pedazos? Milei tiene una suerte muy especial, y es que tiene enfrente al kirchnerismo. Y el espanto que genera en un sector muy importante de la sociedad. Kichi por Kicillof. Exacto, sí. La posibilidad de que Kicillof sea el futuro, o que Cristina, un condenada y detenida, siga siendo una dirigente importante. El espanto que genera en un sector grande de la sociedad hace que, a regañadiente, con enojo, sin estar convencido, mucha gente que va a ir a votar, que no va a ser tanta, va a seguir acompañando a Milei para evitar el retorno de estos fantasmas. Va a seguir probando, decís vos. Va a seguir probando aún con un convencimiento de que muchas de las cosas que este gobierno traía como compromiso y como promesas y como ilusión ya no son ni van a ser. Igual cumple con dos parámetros que para los argentinos son, digamos, casi la panacea, que son la inflación y el dólar que podés comprar, ¿no? Porque así es. Tontos no son como gobernantes. Ayer escuchaba justamente a estos periodistas, viejos periodistas de los cuales hablábamos recién, que hacían un parangón de esta época con la época de Menem, el gobierno al cual Milei reivindica, porque vos fijate que ya le están pegando algunos casos de corrupción importantes a este gobierno, el de la cuestión Libra, el de contratos, el del avión con las valijas. Sin embargo, esto no ha mellado para nada en la opinión pública, la opinión sobre el gobierno. ¿Por qué? Porque tenemos determinada estabilidad cambiaria. Bueno, con Menem pasó lo mismo, ¿no? Exacto. Bueno, 10 años haciendo la plancha. Esa era la comparación. Un presidente que después fue hasta condenado y estuvo detenido también. Y sin embargo logró la reelección y resultados electorales espectaculares. ¿Por qué? Porque la convertibilidad nos permitía determinada comodidad económica. ¿Viste la miniserie de Menem? No la he visto. Mirala, te va a gustar. Es muy divertida. No la he visto. No es histórica ni no tiene rigor histórico. Pero está buena, está muy divertida. Que Menem fue un tipo divertido para la sociedad argentina, más allá de sus... Personaje. Sí, un personaje divertido. Bueno, como el actual. Muy carismático. El actual a mí me da un poco de cosita. O sea, Menem era mucho más contemplativo. Este es Menem era un bicho político inteligente desde el punto de vista político, que supo, viniendo de un sector minoritario, no te olvides que él gana imprevistamente una elección interna cuando todos suponíamos que Cafiero iba a ser el candidato del peronismo. Van a esa interna entre la renovación peronista y Menem, imprevistamente él gana.
no tiene mayorías propias, pero tuvo una capacidad de diálogo para generar en el Congreso, con los gobernadores y demás, un acercamiento que le permitió gobernar. Vos sos un radical de trayectoria muy larga. Me dice un amigo, vos sos un peludo de grasa amarilla. Peludo de grasa amarilla. Y has visto pasar a todos, prácticamente, sí, a todos, desde antes de todos. Y yo te pregunto, ¿el radicalismo tiene alguna opción de ayornarse en esta sociedad que estamos y convertir algún líder, alguna figura política que lo lleve otra vez a gobernar, por lo menos no a gobernar digamos en los municipios y en las provincias, que habitualmente el radicalismo tiene su trayectoria y lo va logrando, pero de a poco todo este vacío cultural o esta desculturalización de la política como la conocemos, ¿no es más difícil para el radicalismo un partido de gente que se presume respetable y ordenada y educada para la política? La realidad es que el radicalismo hace años, yo creo que de Alfonsín en adelante, no genera una figura con el carisma suficiente como para transformarse en un líder que le permita volver al gobierno, por lo menos en las esferas importantes, como decís vos, provincia y nación. En segundo lugar, yo creo que el partido careció de ese ayornamiento del que hablábamos recién, digamos. Es un partido que tiene en su estructura, por preservar la vida democrática hacia adentro, la convención nacional, las convenciones provinciales, grandes estructuras en toda la provincia, tiene una gran extensión territorial, porque es como dicen, así como en cada pueblo hay una iglesia y un cura, en cada pueblo hay un comité radical y algún radical que va y lo abre, pero no se ha adecuado a los tiempos. Es decir, hoy el partido hace tiempo que no tiene esa vida de las redes, de la comunicación eficiente y demás. Creo sí que sigue siendo un partido imprescindible para la vida democrática argentina por sus valores, por sus convicciones y porque aún con todos los vicios y virtudes que tiene, sigue siendo el partido que aporta cierta racionalidad en el debate parlamentario. Yo me ha tocado vivirlo los últimos 4 años que estuve en el Senado, después de estar en la MUNI, y me parece que sigue siendo la formación que nos da el partido, las convicciones, la idiosincrasia, nos da, digamos, determinada presencia que pone cierta dosis de racionalidad en el debate político. Me parece, un dirigente decía un día, el radicalismo es un partido que si no existiera habría que crearlo, porque es imprescindible para la vida democrática. Va a costar que este partido se modernice y se instale como factor de poder. Creo que la decisión que ha tomado en la provincia de Buenos Aires es la más acertada. Yo no compartía la posibilidad de que el radicalismo, ante esta pobreza de oferta electoral que tiene hoy, confluyera con algunos de los extremos. Había quienes querían coquetear con Kicillof y otros que querían formar parte de la alianza con el PRO y La Libertad Avanza. Me parece que lo correcto... Yo estoy medio perdido. ¿En qué quedó el tema? El radicalismo ha sido la cabeza de constituir Somos Buenos Aires, en donde ha logrado que confluyan, además del radicalismo, la coalición cívica de Elisa Carrió, el GEN de Margarita Stolbizer, el sector que representa Monzó, determinados intendentes del peronismo anti-kirchnerista. Hay 6 o 7 intendentes, particularmente del Gran Buenos Aires y algunos de la 4ª sección electoral, que están confluyendo en este armado. Y en los últimos días, y esto lo vamos a saber mañana, que hay cierre de listas y de alianzas, algunos intendentes del PRO que no están para nada de acuerdo con el acuerdo entre el PRO y Milei, porque los está dejando fuera de la posibilidad del armado de sus propias listas en sus distritos. En esto Karina Milei ha sido inclemente y aún con sus mejores socios no les ha permitido tener la lapicera, como se llama, para hacer la lista local. Es como si acá, digamos, el intendente no pudiera participar. Como hacía la casta en la antigüedad. Como hacía la casta, ¿no? El mayor ejemplo de la casta, no cabe ninguna duda. Bueno, el radicalismo ha confluido esto, Fernández lo define como
recorrer el ancho camino del centro. Digo, Miguel Fernández, el presidente del Comité de Provincia. Y bueno, y en ese esquema el partido va a tener representación en los consejos deliberantes, en los consejos escolares y en las 8 secciones electorales. ¿Cómo queda ese esquema en Adolfo Alsina? El intendente acá no habiendo representación de los partidos que acompañan, porque el GEN no tiene representación local, la coalición cívica tampoco, y los restantes no existen a nivel de la sexta sección en general. La lista la va a armar casi excluyentemente el radicalismo. Esto está trabajando, entiendo, yo no integro hoy el comité, pero... ¿No en alianza con la Libertad no, para nada. No. La Libertad y el PRO presentarán su propia lista y el peronismo, creo que unificado, también presenta su propia lista. Yo te digo que estoy perdido porque ustedes en algún momento estaban aliados con el PRO, ¿o no? Bueno, hasta hace 2 años era Cambiemos, o Juntos por el Cambio, ha desaparecido a partir de que el PRO tomó la decisión de confluir en la misma lista con Milei, cosa que el radicalismo ha decidido no acompañar, porque nos parece que seguir dándole mayor poder sin tener control parlamentario a este gobierno es de muy alto riesgo. ¿Creen que van a tener, digamos, una buena elección? Yo creo que por las razones que hoy esgrimíamos al principio, hay un sector de la sociedad que no quiere votar kirchnerismo y que está desencantado a su vez con el gobierno de Milei, con algunas de las decisiones que se toman, con los exabruptos, con la agresividad, y me parece que hay ahí una clientela, por decirlo de alguna forma, que si va a ir a votar, por ahí lo hace por este camino del medio, de ofrecer una alternativa de representación, como estamos eligiendo legisladores locales y provinciales. Yo me refiero a ver, también yo no tengo no me gustan las estadísticas previas, pero en la primera elección que se presentó la Libertad Avanza acá, casi con nadie, porque había muy pocas personas y un candidato que realmente no era conocido y que no venía del palo político, entraron 2 concejales. O sea, no te olvides que en aquella elección, a diferencia de lo que ocurre ahora, la boleta que llevó a los concejales que están hoy en el Consejo Deliberante la encabezaba Milei, elección en la cual triunfó. Hoy este desdoblamiento, por eso yo empecé en la conversación a decir que esta es una situación inédita. Nunca en la historia de la provincia de Buenos Aires se votó legisladores municipales y provinciales separados de la elección nacional. De modo que hoy no va a estar ni Kicillof, ni Milei, ni Cristina, ni nadie en la boleta. La boleta de septiembre son 2 boletitas. Una va a tener los concejales y consejeros escolares y la otra los diputados provinciales de la sexta sección electoral. No haga ninguna y nada más. David, yo en realidad te invité para que me digas quiénes son los candidatos. ¿Quiénes van a encabezar a nivel de diputados? ¿Quién va a encabezar acá? Este tema no está cerrado. ¿Todavía no? No está cerrado. Faltan 48 horas, el sábado a la noche. Yo creo que si me llamás el sábado a las 12 menos cuarto de la noche, te voy a rumbear bastante cerca. ¿Tenés un pálpito? Sí, tengo... Mirá, recién me sonó el teléfono, era la diputada Anaí Bilbao, que seguramente tiene alguna actualización de información, pero en una mesa común, esto que yo te nombré recién que configura Somos Buenos Aires, son 7 distintos espacios o partidos políticos. La conducción de esos 7 hizo un mapeo de la provincia y de acuerdo a la presencia territorial de cada uno, digamos, es lo que se ha decidido, distribuir, por decirlo de alguna forma. En la sexta sección electoral hay como 3 lugares de mayor preponderancia. Los 2 primeros diputados y el primer candidato a concejal de Bahía Blanca, que por la importancia de Bahía podría tener una significación e inclusive instalar un nombre presuntamente para dentro de 2 años pelear por el municipio. Esos 3 espacios van a ser ocupados en 2 casos, 2 de ellos por el radicalismo y 1 por la coalición cívica. El hombre de la coalición cívica está definido ya por Carrió y es el ex senador Andrés de Leo, que hizo una muy buena elección en Bahía Blanca, primero en la interna contra Moirano. De Tres Arroyos, ¿no? Oriundo de Tres Arroyos, pero hace muchos años que es bahiense. Y el radicalismo tiene que definir los otros 2 nombres.
La sensación es que De Leo va a encabezar la lista de diputados provinciales, aunque el radicalismo todavía está discutiendo que cree que por tener 7 intendentes y 70 concejales en la sección, debería encabezar la lista de diputados provinciales. Pero como no hay un nombre tan potente como para competir con De Leo, este es un tema que no se ha zanjado. Creo que mañana los 7 intendentes radicales de la sección y las conducciones partidarias van a tener una última reunión y va a empezar a cerrarse ahí este tema. Pero no está definido. ¿Y a nivel local, sabes algo? En el nivel local yo tengo algún par de nombres, pero preferiría que la autoridad partidaria... ¿Ves cómo vas dejando que se rompa la cultura democrática? No, bueno, pero el intendente es a su vez el presidente del partido. Sé que han trabajado y están trabajando. En este momento el intendente está recorriendo el distrito. Mañana voy a intentar que me diga. Sí, seguramente. La cabeza de lista va a ser una mujer y de Carué. El segundo va a ser un varón y de Rivera. Y el tercero va a ser una mujer y de Villa Massa. Bien, más o menos como fue la otra vez. Como ha sido tradicionalmente. Eso ya está más o menos definido, pero bueno, prefiero que el intendente o el comité den la información oficial. David, como siempre, es un gusto nostálgico conversar contigo. Ya es historia de estas conversaciones, así que muchas gracias y nos estaremos viendo para charlarlo de octubre, a ver qué pasa con este país. Te agradezco la invitación y la disposición, aunque ya no esté en la política ¿Eso activa. ¿Eso de que no estás? Bueno, estoy porque es un hobby a esta altura. Así se lo creerá Hilda. Gracias y saludo a tu audiencia. Gracias. Cuando se apaga el